Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Estamos en un tiempo que vienen muchos recuerdos, ¿verdad? Muchos sentimientos. Porque en todas nuestras naciones, de manera tradicional, pues el día de Nochebuena es realmente muy marcado, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos en una nación que no es la nuestra, separados de gran parte de nuestra familia, pues siempre vienen esos recuerdos, ¿verdad? Yo recuerdo, pues desde la niñez, ¿no? Que estaba siempre, todo el año, anhelando el día de Nochebuena. ¿Por qué? Porque era un tiempo muy feliz. Nos reuníamos en casa de mi abuela, los tíos, los primos, y realmente pues había un ambiente muy divertido, ¿no? Había muchísima comida. Me acuerdo siempre con un primo, ¿no? A ver quién comía más. Y luego también ese día pues recibíamos regalos. Y la verdad pues era algo que estabas todo el año, ¿no? Anhelando que llegara. También en ese tiempo, pues la Navidad, pues ya comenzando diciembre, pues todas las calles tenían una iluminación especial, una decoración, todas las tiendas. Incluso ponían bocinas, altavoces por las calles y escuchábamos canciones navideñas por la calle continuamente. Y era un ambiente festivo donde la gente pues se veía como más buena, ¿no? Estaba más amorosa y lo pasábamos muy bien. Pero aunque cada año teníamos ese tiempo de Navidad, la verdad que yo seguía sufriendo, seguía estando vacío, seguía siendo para mí difícil entender, ¿no? ¿Qué he venido a este mundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y luego, pues, había problemas en mi familia también, ¿no? Dificultades. Y celebrábamos la Navidad. Pero luego terminaba Navidad y ya te dabas cuenta, ¿no? De tu realidad. No había cambiado en absoluto. Incluso te sentías más vacío, ¿no? Porque cuando estás ahí ocupándote en cosas, pues parece que empieza a funcionar la cosa, pero es algo temporal. Por eso es muy importante que estemos entendiendo quién es verdaderamente la Navidad. Y la palabra Navidad, que viene del latín natividad, pues significa nacimiento. Y habla de un nacimiento. Pero, ¿quién nació? Realmente no era cualquier persona, ¿verdad? ¿Por qué? Vemos el pasaje de hoy. Aparecieron huestes celestiales anunciando su nacimiento, diciéndole a pastores que fueran a adorar a ese bebé que había nacido. Y luego en Mateo 2, más adelante, vemos incluso que vinieron unos magos que viajaron desde muy lejos para adorar a ese niño que había nacido, para ofrecerle regalos muy valiosos. Por eso, ¿quién era? Ese niño que nació. Eso es muy importante que lo estemos viendo a través de la palabra. Y para entender esto, primeramente, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. ¿Por qué hay tantos problemas en este mundo? ¿Por qué si empezáramos a escribir en una libreta los problemas que hay, pues necesitaríamos muchísimas libretas, ¿verdad? Porque cada vez
hay incluso problemas nuevos. Hay problemas inesperados cada día, pues que vienen a nuestra vida, por supuesto, sin pretenderlo ni buscarlo. ¿Pero por qué? Solo la Biblia nos muestra la respuesta. Y ahí nos dice claramente cuál es la raíz de todos los problemas, ese problema fundamental que aparece en Génesis 3. Ahí aparece el culpable, que es Satanás, un ángel caído. Cómo este Satanás, a través de una serpiente, tentó al hombre. Y el hombre, engañado por Satanás, rompió ese pacto que Dios nos había dado. Y eso es la raíz de todos los problemas. El hombre quedó totalmente separado de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas que venimos de Adán y Eva, hemos nacido sin saberlo, separados de Dios. Yo no lo sabía, que estaba separado de Dios. Pensaba que yo creía en Dios, por supuesto a mi manera. Eso es a mi manera, pero la Biblia, que es la verdad, dice que todos, desde Adán y Eva, excepto Jesucristo, hemos nacido totalmente separados de Dios. Y el ser humano sin Dios no es nada, nada absolutamente. Es como un pez fuera del agua, no funciona su vida. Y tenemos que estar viéndolo todo a la luz de la Escritura porque es la verdad. A través de ese pecado original no solo quedamos separados, sino que nuestra misma naturaleza cayó totalmente en pecado, se hizo una naturaleza pecadora, que tiende a pecar continuamente, sin poder evitarlo. Y yo pensaba que hacía cosas buenas, que no era tan malo, ¿verdad? Bueno, yo no he cometido crímenes tan grandes. Yo pensaba que era bueno, pero es mi pensamiento. A la luz de la Escritura, yo nací pecador. Y esas buenas obras que yo pensaba que eran buenas, a los ojos de Dios, como dice Isaías 64:6, eran como trapos de inmundicia. Un trapo bien sucio que uno está limpiando, ¿no? El suelo. Eso es, nuestras buenas obras separados de Dios son pecados, son trapos de inmundicia a los ojos de Dios. No tienen ningún mérito ni valor para poder perdonar nuestros pecados. Pero la gente no lo sabe, ¿verdad? Y la tercera consecuencia de ese pecado original es que Satanás empezó a dominar, a controlar al ser humano separado de Dios. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por supuesto, la gente no es consciente. Dice Apocalipsis 12:9 que es el engañador del mundo entero, engaña al mundo entero. Y claro, su engaño más grande es hacer creer que no existe. Pero la Biblia es el único libro que nos explica quién lo creó, Dios, cómo se rebeló contra Dios, cómo cayó, cuál es su estrategia, hurtar, matar, destruir. Por eso tuvo que venir Cristo para deshacer las obras del diablo. Si no existiera, ¿para qué tenía que haber venido Cristo? Pero la Biblia también nos explica que Cristo le venció. Y vemos su final, ya está, decidido. Por eso tenemos que estar conociendo todo conforme a nuestra palabra. Conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestro pensamiento. Y las personas viven desde que hemos nacido separados de Dios en pecado, atrapados por Satanás. Pero conforme a su pensamiento pensamos que somos buenos, que no somos tan malos y que nos vamos a ir al cielo. Mentira, no es lo que dice la palabra. Yo me encontré con una persona que era muy sincera, una persona allegada a mí. No, no, yo soy bueno, yo hago las cosas bien. Digo, bueno, vamos a ver una cosa. Eso es tu pensamiento. Pero el juez es Dios. Hay que ver a los ojos del juez verdadero, conforme a su palabra, si eres bueno o no eres bueno. Dice, mira, vamos a ver una cosa. Éxodo 20, vamos a ver los 10 mandamientos.
Y empecé a darle la palabra, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? ¿Eso lo cumples? ¿Qué dice aquí? Esto lo cumples. Y conforme iba pasando esa lista, ¿no? Bueno, la verdad que no. Bueno, la verdad, dices que tampoco soy un santo. Y es así. Por supuesto que no somos separados de Dios santos, ¿verdad? Es imposible. Y la palabra, que es la verdad, ahí queda totalmente, todo argumento queda desbaratado totalmente, toda oscuridad sale, porque es la luz. Es tan poderosa la palabra. Por eso enseguida, al ver y al confrontarse con la palabra, él mismo empezó a admitir que no era tan bueno como pensaba. Y pudo darse cuenta que no era bueno, sino que era pecador. Era pecador. Es el estado de las personas separadas de Dios. Pero la gente no lo sabe, porque Satanás ha puesto esas trampas, ¿verdad? Y también pone esos moldes incorrectos. Como la gente está sufriendo, pues empieza a buscar respuesta. ¿Cómo lo hace? A través de la magia, la adivinación, a través de la idolatría. Y eso es algo que también Satanás ha implementado a través de nuestras tradiciones, folclores desde tiempos inmemoriales. Y encima hace creer que eso es Dios, que ese poder viene de Dios, que es una práctica que Dios bendice. Pero ¿qué dice la palabra? Que no hagamos eso, porque dice en Primera de Corintios 10:20 que detrás está Satanás y los demonios. Pero lo ha ido introduciendo Satanás desde hace miles de años. Por eso, como la gente está sufriendo, empieza a buscar respuesta a través de esas cosas. Y desgraciadamente, el resultado es que su vida todavía empieza a estar peor, porque son caminos totalmente de destrucción. Y por supuesto, están con esas ataduras, esos 6 estados de destrucción. Su dueño es Satanás. Tienen problemas espirituales, mentales, físicos, problemas del destino, porque en ese estado si mueres, Hebreos 9:27 dice que después de esta muerte física hay un juicio. Y si una persona muere sin conocer a Jesús el Cristo, desgraciadamente va a ir una eternidad al infierno, separado de Dios, sufriendo eternamente. Y también ese estado de destrucción es lo que traspasamos a las siguientes generaciones, sin poder evitarlo. Por eso la Biblia nos está mostrando claramente ese problema. La raíz de todo problema está ahí. La gente no lo sabe, porque tiene su pensamiento, está engañada, va en la corriente de este mundo, como dice en Efesios 2:2, guiadas por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y llega Navidad, se divierten, comen, hay emociones, sentimientos, pero claro, eso no da ninguna respuesta espiritualmente. Y termina Navidad y la gente se siente peor, ¿verdad? Uy, ya terminó, ¿ahora qué hago? Ahora encima tengo deudas, me he gastado más de lo que tenía que gastarme, todavía más problemas, ¿verdad? Por eso es muy importante que entendamos quién es la verdadera Navidad. Como no había manera de salir de ese problema fundamental, Dios por su gracia y misericordia, Él prometió. Él prometió que alguien nacería. Dios se iba a hacer hombre, iba a nacer en este mundo para poder solucionar lo que nosotros no podíamos solucionar. Por eso nada más el hombre pecar en Génesis 3:15. Allí Dios prometió, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Dios, por su gracia y misericordia, estaba ya prometiendo que Él mismo se iba a hacer hombre, que nacería a través de una virgen, y Él vendría a solucionar ese problema fundamental. Él vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, a quitar esa autoridad que Satanás nos había robado. Porque ningún hombre puede salir de ahí por sí mismo. Y también, continuamente, lo estaba prometiendo Éxodo 3:18.
el sacrificio de sangre. Había que tomar un animal y sacrificarlo y la sangre pintarla en los postes dinteles de las puertas, pero eso estaba señalando a la muerte vicaria de Jesús el Cristo en la cruz. Que Dios iba a encarnar, se iba a hacer hombre para ir a la cruz y de esa manera pagar en la cruz lo que nosotros teníamos que pagar, solucionar lo que nosotros no podíamos solucionar. Y solo a través de Cristo poder ser liberados, poder tener esa salvación tan grande. Eso es lo que nos está mostrando la palabra, que es la verdad, y es lo que tenemos que conocer. Hay que salir de nuestro pensamiento, alinearnos a la palabra de Dios, que es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí está dando la respuesta. Una vez más, solo hay una manera, un camino, la manera perfecta de Dios para poder salvarnos, rescatarnos de ese estado de destrucción en esta vida y en la eternidad. La Virgen concebirá. Eso es la señal, ¿verdad? ¿Cómo una virgen puede concebir por sí mismo? Necesita un varón. Pero no, está hablando cómo Dios, Él iba a hacer concebir por el Espíritu Santo a esa virgen. Para que Dios mismo encarnarse, Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Y de esa manera poder cumplir ese trabajo de Cristo y ser el verdadero Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que vino con nosotros para salvarnos, rescatarnos, para darnos una nueva vida, un nuevo comienzo. Y eso es la verdadera Navidad. Es lo que tenemos que conocer. Y vemos en el pasaje de hoy, por supuesto, esa promesa se cumplió. Totalmente, porque Dios siempre cumple la palabra. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios se encarnó, Él nació, Él se hizo hombre, Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Y Él vino para salvarnos. Por eso ha nacido un Salvador. Y Jesús significa exactamente eso, salvación de Jehová. Porque solo Dios podía salvarnos. Y Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Y para poder ser ese Salvador, Él cumplió todas las características. Él es Dios, hombre. Nació sin pecado original, nunca cometió pecado ni de acción ni de omisión. Era justo. Y como justo, ya podía ejercer esa función de Salvador. Pero Jesús dice, es Cristo el Señor. Él vino a cumplir esa profesión, Cristo ungido. Y en el Antiguo Testamento había tres oficios que antes de ejercerlo, esas personas eran ungidas, es decir, les ponían aceite sobre su cabeza, que era un símbolo del Espíritu Santo. Y eran los profetas, reyes y sacerdotes, pero durante todo el Antiguo Testamento, esos profetas, reyes y sacerdotes estaban señalando a Jesús que como Cristo iba a cumplir de manera perfecta y verdadera esos tres oficios en la cruz. Y Él, que cumplía todas las características, voluntariamente, por amor a nosotros, fue a la cruz, por usted fue a la cruz, y allí como Cristo cumplió esos tres oficios. Como estábamos separados de Dios y no podíamos hacer nada para volver con Dios, Jesús el Cristo, como verdadero profeta, dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es Dios que vino, abrió el camino, nos tendió la mano para poder rescatarnos, salvarnos de ese problema espiritual que es la raíz de todos los problemas. Él también cumplió ese oficio del verdadero sacerdote. ¿Por qué? Porque estábamos en pecados, desastres, maldiciones, atados al pecado. Y humanamente no se puede salir de ahí. Pero como verdadero sacerdote, Él derramó su sangre en la cruz
y perdonó nuestros pecados, cortó todo desastre, toda maldición. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Jesús el Cristo, como verdadero Rey, él quebrantó el poder de Satanás en la cruz. Dice en Primera de Juan 3:8, segunda parte, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él quebrantó el poder, la autoridad de Satanás en la cruz, le venció totalmente. Por eso Jesús es el Cristo. Y en Mateo 2, cuando aparecen esos magos, como Dios es tan perfecto, le hicieron 3 regalos, ¿verdad? Uno, ¿cuál era? Mirra. Y ahí está hablando que Jesús iba a cumplir ese trabajo de profeta. Le dieron también incienso y hablaba de ese oficio de sacerdote que el Cristo iba a cumplir. Y también le dieron oro, ¿verdad? Porque él iba a cumplir ese oficio de verdadero rey. Por eso Dios da ese único mensaje, que Jesús es el Cristo. Y él consumó todo en la cruz, murió, y la evidencia de que él venció es que al tercer día resucitó. Por eso Jesús el Cristo es la verdadera Navidad. Esta mañana íbamos a la iglesia y la verdad, por la calle no había ninguna decoración de Navidad. No hay nada. Y estábamos comentando, ¿no? Cómo hace apenas unos años estaba todo bien decorado, ¿verdad? Pero ahora no hay nada. Y puede parecer un problema, pero realmente, aunque estuviera lleno de decoración, bueno, sería más bonito, pero realmente, si solo es decoración, la gente realmente no va a cambiar su vida. Por eso el problema no es que haya decoración o no haya, que haya luces o no haya. El problema es que no están conociendo cuál es la verdadera Navidad. Y la manera de conocerlo es a través de nosotros, los hijos de Dios. Él nos ha bendecido y nos ha levantado para llevar este evangelio. Es un mandato de Dios. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Por eso tenemos que estar proclamando la verdadera Navidad, y especialmente este tiempo es una verdadera oportunidad de poder predicar que Jesús es el Cristo. Versículo 14. ¿Qué es lo que cantaban las huestes celestiales? Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque este evangelio, esta verdadera Navidad, es la obra de Dios. Él lo ha hecho todo, porque nosotros, en un estado tan caído, no podíamos hacer nada. Pero Dios, por su gracia y misericordia, Él prometió que vendría Cristo, y Cristo vino, y Él cumplió su trabajo de Cristo, murió y resucitó. Por eso toda la gloria para Dios. Es Dios el que ha tomado la iniciativa para salvarnos, y es el que quiere que estemos conociendo verdaderamente a la Navidad. ¿Y qué dice más? Y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y aquellos que Dios ha escogido, que reciben a Jesús el Cristo en su corazón, ya pueden tener paz, la verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a través de Cristo es la única manera de reconciliarse con Dios. Por eso me gustaría invitarle, si usted hasta el día de hoy no ha conocido verdaderamente la verdadera Navidad que es Jesús el Cristo. En Juan 1:12 dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se trata solo de creer en Jesús a mi manera, conforme a la palabra. Entender que Jesús es el Cristo, el que ha cumplido los 3 oficios, el que ha consumado todo en la cruz. Y para poder estar recibiendo esa salvación, dice la palabra, hay que recibirlo correctamente en nuestro corazón a través de la fe. Porque el Evangelio es un don, es el mejor regalo, ¿verdad? Y es solo por gracia a través de la fe, como dice en Efesios 2:8. Por eso en este día
Si a través de la palabra Dios ha hablado a mi corazón, si el Espíritu Santo me ha mostrado que soy pecador, si me arrepiento, si me doy cuenta que en verdad Jesús el Cristo es el único y suficiente Salvador, me gustaría ayudarle, invitarle a que pueda repetir esta oración conmigo para pedirle a la verdadera Navidad, Jesús el Cristo, que murió y resucitó, que está a través del Espíritu Santo en este momento con nosotros, como dice su palabra. Cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y pueda invitarle de manera sincera y pueda experimentar esa salvación tan grande. Por eso, si quiere estar recibiendo a la verdadera Navidad, que es Jesús el Cristo, le invito a cerrar sus ojos y que esté repitiendo conmigo esta oración. Supuesto que lo haga delante de Dios con un corazón sincero. Repita conmigo. Padre, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta que ha abierto el único camino para regresar contigo. El verdadero sacerdote que ha derramado su sangre en la cruz para perdonar mis pecados. El verdadero Rey que ha quebrantado el poder de Satanás en la cruz. Creo que Él murió y que al tercer día resucitó para darme una nueva vida. Jesucristo, te pido que entres en mi corazón. Te pido que seas el Señor de mi vida. Desde este momento, todo lo que soy, todo lo que tengo, que sea para glorificarte. Renuncio a toda obra de Satanás en mi vida. Y te pido, Señor, que utilices mi vida para proclamar este precioso evangelio hasta mi último suspiro. Te doy gracias y oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si por gracia de Dios hemos podido creer de verdad con todo nuestro corazón en Jesús el Cristo, hemos pasado, como dice en Juan 5:24, de muerte a vida. El Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros y ya tenemos esa nueva identidad. Somos sus hijos. Eso significa que Dios es nuestro Padre. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, como hijos de Dios, ya podemos orar con Él, ¿verdad? Podemos orar con el Padre,
en el nombre de Jesucristo, como dice en Juan 14:14. Y en ese momento el Espíritu Santo obra, da respuesta. Y al orar, Dios quebranta la oscuridad. Al orar, Dios envía a los ángeles. Al orar, se levantan las obras del reino de Dios. Y Dios nos da el poder para ser testigos. Por eso, que estemos tomando fuertemente esta palabra. ¿Quién es la verdadera Navidad? Muchas personas durante toda su vida han celebrado la Navidad, tienen su concepto de la Navidad. Está bien. Pero solo la verdadera Navidad, Jesús el Cristo, puede salvarnos de ese problema fundamental. Y este tiempo que está lleno de eventos, reuniones, donde la gente, como he dicho antes, está más abierta. Tenemos que estar orando y recibiendo la guía, poder testificar. ¿Cuál es la verdadera Navidad? Es una oportunidad para nosotros. Por eso, que podamos estar disfrutando de esa verdadera Navidad cada día. No solo hoy, ¿verdad? En Cristo todos los días son Navidad. Porque Él vive, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra y sobre todo que estemos teniendo esa misión, este tiempo de reuniones, este tiempo de eventos, que estemos orando y compartiendo cuando Dios abra la puerta claramente quién es la verdadera Navidad.